Génesis capítulo 6, vamos a leer el verso 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Sí dice lo mismo su Biblia? Quizás en Reina Valera les aparece, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bueno, vamos a hablar entonces esta mañana de la gracia de Dios. Un evangelista estadounidense de apellido Moody dijo: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses, o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. ¿Alguna vez usted se ha sentido muy seguro de su vida cristiana y de lo que usted sabe? ¿Sí les ha pasado eso? No sé, hay días como que el creyente se levanta y se levanta con una fe que barre, mejor dicho, con lo que sea. Ese día ese creyente puede echar a rodar un carro con agua nomás. Permítame compartirle algo de lo que he vivido estos 2 últimos meses y cómo el Señor me ha enseñado que yo necesito de su gracia en todo tiempo y para todo. Yo sé que les he hablado de tener mucho cuidado con esas revelaciones extrabíblicas, ¿no? Les he dicho, tengan mucho cuidado con eso, no es un camino seguro. Y después de haber pasado todo lo que he vivido estos últimos 2 meses, pues sigo pensando igual. Pero permítame ilustrarles algo esta mañana con mi experiencia. Es solo una ilustración, ¿de acuerdo? Solo una ilustración. Pasé en el hospital como tal unos días de crisis bastante fuertes. Mi esposa me había llevado mi Biblia y estaba leyendo algunos capítulos, y me sucedió un día que estaba leyendo yo la Biblia y no entendía lo que estaba leyendo, y como que lo repasaba y lo repasaba, pero no hilaba una idea con la otra. Y yo, pero como que, ¿qué es lo que está pasando? Una noche el diagnóstico fue bastante pesado y doloroso. La cuestión era como que él se puede morir en cualquier momento. Una cosa, mis hermanos, es cuando nosotros aquí dentro de nosotros decimos: para mí el vivir es, y el morir, amén. Y si nos llegamos a morir, pues nos vamos con el Señor, amén. Otra cosa es cuando viene el médico y le dice: usted se puede morir en cualquier momento. Y uno lo piensa y dice: yo, con este cuerpo atlético, lleno de vida, me puedo morir. En cualquier momento me puedo morir. ¿Y de qué echa mano el creyente? Entonces uno empieza a decir: no, a asegurarse en la salvación. Pero ahí tenía el problema, porque es que yo estaba leyendo mi Biblia y no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Entonces yo como que tengo que decir: espera, a ver, ¿en qué he creído yo? Y tengo que hacer un repaso de
en lo que yo he creído en esto, yo he creído en esto, yo he creído en esto, yo he creído en esto. Sí, y lo podía citar, pero ¿por qué como que la mente está tan confusa que no le da hilo a esas ideas? ¿Sí me estoy dando a entender? Y entendí, mis hermanos, bueno, más bien el Señor me hizo entender. No se trata de la habilidad que yo tenga mental para asumir y tener claras unas cuantas verdades, sino que en esa condición yo necesito de la gracia del Señor. Porque no se trata de mi habilidad, se trata de la gracia del Señor para todo. Y mis hermanos, nosotros podríamos vivir muchos días con orgullo, con autosuficiencia, viviendo como si la gracia fuera solamente necesaria para cuando se presentan cosas demasiado grandes. Lo demás lo puedo manejar yo. En estas pequeñas decisiones, tranquilo Señor, yo esto lo piloteo. En decisiones pues que no demandan así como mayor esfuerzo, como que le decimos, Señor, yo voy a tomar, tranquilo, tú no te preocupes. Cuando surjan cosas grandes, cuando vengan problemas serios, entonces te llamo, Señor, para que me llenes de gracia y entonces pueda solucionar la situación. Y es importante reaccionar, mis hermanos, y darnos cuenta de lo peligrosa, de lo necia, de lo insensata que puede ser una actitud como esta. En la iglesia, la enseñanza, la dieta, como yo la he llamado siempre, incluye comúnmente la gracia de Dios en forma de las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Y sin embargo, a pesar de la insistencia de intentar y de madurar ese pensamiento con estas verdades, de estarlas repasando todo el tiempo, parece que hubiera muchos en nuestras iglesias que realmente no creen en la gracia. Como que, ¿qué es eso? Como que, ¿con qué se come? Desde luego, siempre están aquellos que encuentran que la doctrina de la gracia es tan sobrecogedoramente maravillosa, que parece que no se acostumbran como a la idea. Se han escrito himnos, cantamos acá himnos sobre la gracia, ¿no? Cantamos canciones sobre la gracia todo el tiempo. Pero mucha gente de la iglesia no ha reaccionado verdaderamente ante esa realidad. Puede que crean en la gracia de labios para afuera. Y sí, suena bonito, pero de allí no pasan. El concepto que tienen de la gracia no es tanto como un concepto en realidad bajo, sino que en realidad no existe. No significa en realidad nada para ellos, no entra al campo de su experiencia, la gracia. Si se les habla acerca de realidades que denota la palabra gracia, algunos como que su actitud es de una laguna mental. La gracia, sí. La gracia de Dios, sí. No más. Y cuanto más tiempo hayan vivido inconscientes de ella, tanto más seguros están que en su vida ya no la necesitan realmente. Vamos a hacernos una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que impide a tantas personas que profesan creer en la gracia que realmente crean en ella? Pensemos. Porque es que significa tan poco, incluso para algunos de los que hablan mucho sobre la gracia. ¿Por qué significa tan poco? Y vamos a ver algo esta mañana, y es que la raíz del problema parece estar en un descreimiento que está arraigado, no solo en la mente, ¿sabe?, sino también en el corazón. Y es que la gracia presupone unas cuantas verdades que son muy cruciales, mis hermanos, y que no se las acepta, que no se las siente en el corazón. Una decidida fe en la gracia de Dios se hace imposible si nosotros no tenemos claras esas verdades.
Desgraciadamente, el espíritu de nuestra época está directamente opuesto a estas verdades. No es de sorprender entonces que la gracia sea algo raro en el día de hoy. No, yo sé que ya les ha pasado a algunos que están aquí, que se han acercado a las doctrinas de la gracia, que se han acercado a la escritura correctamente, y algunos creyentes que nos conocían empiezan a tener distanciamiento con nosotros porque cuidado, con ellos no se metan porque esa gente cree en la gracia. Con ellos no se metan porque ellos son los que predican que la gracia, que la gracia, que la gracia. ¿Sí les ha pasado a algunos ahí? La gracia presupone unas cuantas verdades que son cruciales y quiero que hablemos de esto esta mañana. Mejor dicho, esta mañana vamos a ver el A, E, I, O, U, que debería estar claro en medio de todos nosotros. No son unas profundidades esta mañana. Quizás yo solo voy a repetir lo que ustedes ya nos han escuchado hablar, pero como dijo el apóstol, para todos nosotros es seguro y pues para mí no es molesto repetirlo esta mañana. Génesis 6:8. Sencillo el texto, ¿no? No presenta mayor problema el texto, sí. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Para los que son juiciosos ahí están tomando apuntes. La primera verdad que surge cuando hablamos de la gracia. Primero, la falta de merecimiento moral del hombre. Se lo repito, la falta de merecimiento moral del hombre. Aquí en el texto podríamos hacernos una pregunta. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué Noé halló gracia? ¿Qué fue lo que tenía este muchacho para recibir la gracia? Y cuando uno propone esa pregunta, pues varias respuestas pueden surgir. Y una de ellas puede ser esta, es decir, pues muy fácil, es muy sencillo, el versículo 9 no lo dice. A ver, leamos. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Pues muy sencillo. ¿Por qué Noé halló gracia? Bueno, pues porque dice la Biblia que él era justo, que él era perfecto y que andaba con Dios. Por eso halló gracia. O sea que Noé halló gracia, pues porque tenía estas características, ¿sí o no? Veo algunos incrédulos, pero si ahí dice, ¿no? Bueno, la idea planteada de esa manera nos traería un problema. Y ya algunos lo descubrieron. Y es que Noé tuvo un merecimiento. Pues como era justo, como andaba con Dios, pues la gracia le fue extendida. Pero no, Señor. ¿Podríamos pensar que Noé tuvo algún merecimiento para alcanzar la gracia? ¿Podría ser así? Cuidado con lo que les voy a decir. Les voy a dar la clave para su vida en cuanto a la interpretación y hermenéutica. ¿Listo? Primero está el 8 que el 9. ¿Listo? Sí, uy, qué profundidades, ¿no? A ver, leamos el 8 y el 9. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. A ver, para que Noé andara con Dios, ¿qué necesitó? Primero es el 8 que el 9. Para que Noé fuera llamado justo, ¿qué necesitó? Gracia.
Así que esa respuesta no nos conviene, no hace justicia al texto bíblico. Noé halló gracia y pudo caminar. ¿Hay mérito en Noé? No hay mérito en Noé. Entonces pensemos en esa dirección. Bueno, entonces, ¿cuál era la condición de Noé? Bueno, el mismo texto nos va a decir cuál era la condición de Noé, verso 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Note, y que toda la intención, me perdí, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal, excepto Noé. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa? Colaboren al predicador hoy, por favor. Ustedes deben tener una versión extraña de la Biblia. No, es una broma. La Biblia no dice excepto Noé. O sea que, ¿cuál era la condición de Noé? ¿La misma de qué? Del verso 5. Sí, Señor. Noé tiene la misma condición de la gente de su tiempo. Él no era mejor que ellos. No ha existido nunca, mis hermanos, un hombre con tales características de bondad en el corazón como para que Dios extienda su gracia sobre él. ¿Sí o no? Ante su duda, creo que hoy la enseñanza nos va a venir bien. La gracia, mis hermanos, definitivamente es algo que no podemos ganar. No hay nada bueno en nosotros, así eso nos humille mucho. Y antes de que me boten tomates, pues vamos a mirar cuál es el diagnóstico de la Escritura. Y es que el diagnóstico de la Escritura es que, David, no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay uno que busque a Dios. Y esa ha sido la condición del hombre desde la caída. O sea que eso incluye a nuestro buen Noé esta mañana. ¿Sí o no? Ante la pregunta ¿por qué Noé halló gracia? Algunos podrían proponer otra respuesta. Y otra es que Noé halló gracia porque hacía parte del pueblo escogido de Dios, del pueblo hebreo. Pero si usted lee con calma el texto bíblico, si usted lee la historia, nos vamos a encontrar con que Noé no era hebreo. ¿Sí o no, Wilmer, que está adelantado en historia? No hacía parte de esa categoría como tal. Eso va a venir después. No hacía parte de ese pueblo de Israel. Alguno podría decir, lo que pasa es que si usted mira la genealogía de Noé, ahí aparece un señor llamado Enoc. Enoc viene siendo el bisabuelo de Noé. Y también se dice de Enoc que caminó con Dios. Así que, pues Noé pudo caminar con Dios porque su bisabuelo pues le heredó como ello. ¿Sí? Pues tampoco. No hay merecimiento en realidad en Noé. No había un elemento externo, mis hermanos, que obligara a Dios a salvar a Noé y a extender la gracia sobre Noé. Más bien, ¿sabe qué debemos notar nosotros? Lo particular del llamado del Señor para Noé. Es que el texto nos dice lo siguiente: mas Noé, pero Noé. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Primero está el 8, ¿qué? Ok. Vamos a leer desde el 5. ¿Cómo va el texto? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó el Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia delante del Señor. ¿Se dan cuenta? El Señor viene y le dice: es que es con usted, muchacho.
Es que no es con otro, es con Noé. Mas Noé halló gracia. Y hayan sentido para nosotros palabras como las que nosotros recordamos en la Escritura. Yo te llamé por tu nombre. Con amor eterno te he amado. Venga, Santi, es con usted. Wilmer, es con usted. ¿Cómo se llama eso? Gracia del Señor. Porque el Señor, aún conociendo la situación por la que estaba pasando, el buen Noé, el Señor le dice: venga, Noé, es con usted, es con usted. Y los ojos del Señor fueron puestos sobre Noé. Y la mirada fue puesta sobre Noé. De no ser por la gracia de Dios, ¿qué hubiese pasado con Noé? Noé muere en el diluvio, ¿sí o no? Noé muere en el juicio. ¿Por qué no muere? Por la gracia. ¿Sabe? El hombre consciente, el hombre moderno, es muy consciente de todos sus éxitos y naturalmente tiende a tener un alto concepto de sí mismo. Considera las riquezas como muy importantes y en la esfera moral se trata a sí mismo con una decidida amabilidad. Él estima que sus pequeñas virtudes compensan sus grandes vicios y rehúsa la idea de que, moralmente hablando, en realidad haya algo malo en su comportamiento. No, yo pues por ahí tengo mis cosillas, pero yo soy buena gente. Tiende a descartar en él una mala conciencia, en él y en los demás, porque si él libra a los demás, pues va a sentir después compasión hacia él. Esto es muy bueno. ¿Han ustedes escuchado, han visto ustedes a Don Bueno? Búsquenlo en YouTube, Don Bueno. No, yo no soy tan... Sí, tengo mis cositas, pero yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. El hombre moderno está convencido que a pesar de todos sus pecadillos por ahí, o sea, yo sí soy deshonesto y yo, si me da papaya, pues yo lo tumbo ahí en el negocio que estemos haciendo, pero yo soy buena gente, ¿sí? Yo sí digo de cuando en cuando una mentira, pero pues tampoco es tan grave. Es una mentira piadosa, es una mentira blanquita, ¿no? Sí. En el fondo soy un tipo excelente. Pero mis hermanos, el corazón del hombre siempre ha sido pagano. No nos podemos mentir, no tenga dudas esta mañana que nuestro corazón es un corazón engañoso. La idea de que el hombre es una criatura que ha distorsionado la imagen de Dios, que es un rebelde contra la ley de Dios, que es culpable, que es sucio a la vista de Dios, que es digno de condenación, jamás se le ocurre, jamás se le pasa por la mente. Podríamos madurar mucho más la idea, pero ¿a qué hora les da hambre a ustedes? Dijo Wilmer: no me haga esa pregunta. Primer punto o primer verdad que vemos cuando hablamos de la gracia. Bueno, yo propongo esta mañana 4, pero seguramente ustedes que son más incisivos en la palabra van a encontrar muchas cosas más. Primero, no hay, pues vamos a empezar. No hay merecimiento moral en el hombre. No hay un merecimiento en nosotros para alcanzar la gracia. No había un merecimiento en Noé para alcanzar la gracia. ¿De acuerdo? Segundo, la impotencia espiritual del hombre. Segundo, la importancia espiritual del hombre. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que a veces cuando leemos la historia bíblica, de verdad conscientemente nosotros decimos: oiga, y esto yo nunca lo había visto. Y es que nosotros nos hemos acostumbrado a leer muy desprevenidamente la historia. Como que, hablando de esta historia de Noé, nosotros a veces no la imaginamos, o más bien, no la imaginamos, no. La recibimos así, ¿no? Como se le cuenta a los niños. Como que
Dios se le acercó a Noé, le da la orden de construir el arca, y entonces Noé inmediatamente coge su martillo, coge el serrucho. ¿Qué más se utiliza para construir un arca? Bueno, su equipo ahí de soldadura, ¿no? Dice, vamos a construir el arca. ¿Sí? ¿Será tan así? Y para ampliar un poquito el pensamiento, quiero que busquemos Hebreos 11:7, un texto que todos nosotros conocemos. Estoy seguro que todos ustedes se lo sabrían de memoria si lo hubiera preguntado, pero no es que yo desconfíe de su memoria, es que confío más en la Biblia. Hebreos 11:7. Entonces dice así el Señor, todos lo conocemos, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios. Note esto, acerca de cosas que aún no se veían. Quiero resaltar todo eso. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Habían leído ustedes el texto? Entonces, ¿cómo va la idea, mi hermano? Póngame mucha atención. Dios mirará con gracia a Noé, ¿de acuerdo? Y cuando cuando el Señor le diga a Noé que construya el arca, escúcheme, Noé, capacitado por Dios mismo, va a creer a la palabra y va a obedecer. ¿Sí me dio a entender? El Señor extiende su gracia sobre Noé. Y cuando Él extiende la gracia sobre Noé, Noé es capacitado con Hebreos, con la fe. Y cuando Él es capacitado con la fe, Él va a creer a lo que el Señor le diga. Por la gracia, Él podrá tener fe y va a creer a la palabra del Señor. ¿Claro o no claro? Quiero que miremos un texto por el cual nosotros hemos pasado mucho y hagamos una puntualidad. Efesios 2, verso 8 y verso 9. Efesios 2, verso 8. Efesios 2, 8. A ver, note lo que dice este texto, hermano. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Claro o no claro? Bueno, como todo está claro, entonces yo les pregunto, ¿qué no es de nosotros según ese texto? La fe y la gracia. A ver, otra vez. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni la fe ni la gracia son de nosotros. Entonces, ¿de dónde vino? Del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Ya? No es que el Señor vio la fe en Noé y como Él vio la fe en Noé, pues tocó salvarlo. No es que el Señor vio fe en Lili y como vio fe en Lili, pues la muchacha se merece la salvación. No, hay una impotencia espiritual en el hombre para reaccionar al Señor con fe y creer a lo que Él dice. Hay una impotencia en Noé para reaccionar a lo que Dios le está diciendo. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? Noé, va a venir un diluvio. Noé en su carne, sin la provisión del Señor, ¿qué diría? Pues lo mismo que dirían los de su tiempo. Así que Noé necesita que el Señor extienda su gracia, que el Señor traiga la fe
y para que Noé pueda reaccionar y decir, bueno, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Sí me va a entender? ¿Los humilla eso? Qué bueno, qué bueno. Dios va a capacitar a Noé para la tarea. Él necesitó gracia para cumplir y llevar a cabo su tarea hasta el final. Volvamos a Génesis. A ver, ¿qué dice la Biblia? Génesis 6:22 dice lo siguiente: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. ¿Qué dice? Así hizo. A ver, ¿cómo hizo Noé para hacer? Por pura gracia. ¿Por qué pudo obedecer Noé? Porque la gracia del Señor fue extendida. Necesita su gracia para caminar. Necesita su gracia para llegar al final, para cumplir la tarea. Noé va a necesitar la gracia de principio a fin. Menos mal nosotros no estamos ahí metidos con Noé. ¿Sí? O usted y yo necesitamos ser suplidos con la misma gracia. Porque a veces el creyente parece que necesita gracia para iniciar, pero para el resto no. El resto yo lo piloteo, el resto yo lo manejo. Cuando aparezca algo grande, yo necesito la gracia del Señor. Yo necesité la gracia del Señor estando en el hospital para decir, no se trata de lo que usted sabe, ni de lo clara que usted tenga las ideas en su mente. ¿Qué necesita Edgar? La gracia. Porque usted no va a ser salvo por lo claro que esté en su mente. Usted va a ser salvo por gracia. Si el Señor un día eso le placiera a nosotros que perdiéramos la memoria, usted no se va a acordar nunca más de lo que usted ha aprendido. Pues le tocó perderse porque usted ya no sabe nada en su mente. ¿Sí? ¿Cómo se salva? Por gracia. Pregúntele a un niño de 2 años, no sé, teología propia, la escatología de los últimos tiempos, la salvación, a ver qué le dice. ¿Qué le dice? No, pues, no va a encontrar respuesta ahí. O sea que ese niño se perdió. ¿Sí? ¿Cómo será salvo? Así es la situación. Siempre ha sido por gracia, siempre será por gracia. Noé seguramente enfrentó muchas burlas, muchos señalamientos. ¿Qué necesitaba? Gracia para no ser como los de su tiempo. ¿Por qué pudo obedecer Noé, mis hermanos? Gracia. ¿Tendría dudas, tendría temores? Seguramente, no hay duda. Por eso necesitaba la gracia. Desde el principio la salvación ha sido por pura gracia. Dios salvará a Noé, no porque construyó el arca. Si ustedes miran en el verso 6, capítulo 6, verso 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahí no había construido el arca, ¿o sí? No, ahí no la había construido. Mis hermanos, el hombre moderno, en la esperanza que han alentado las religiones paganas, cree que nosotros podemos reparar nosotros mismos nuestra relación con Dios. Se inventan técnicas para colocar a Dios en una posición donde Él ya pueda decir no. No que Dios no pueda decir no, que el hombre quiere ponerlo allí. Los paganos de la antigüedad querían hacer lo mismo, multiplicando sus dones, sus sacrificios. Los paganos modernos procuran hacerlo de la misma manera mediante su moralidad. Pues que yo no soy así, yo no soy tan malo. Mediante tener una actividad eclesiástica, mire lo piadoso que soy. Ellos reconocen que no son perfectos, pero aún así no les cabe la menor duda de su honorabilidad. Parece que a través de ello, pues ellos van a poder ser aceptados delante de Dios. No importa lo que haya sido su vida, no importa lo que sea su vida, yo no le puedo ganar el favor del Señor.
Pero la posición que nosotros vemos en la Escritura es que no son las obras de mis manos las que pueden cumplir las demandas de la ley del Señor. Es preciso ver esto, hermano, aceptarlo con humildad antes de que en realidad nosotros podamos compartir una fe bíblica, hablando de una gracia divina. No tenga temor usted en decirle al hombre: usted está incapacitado espiritualmente, no hay mérito en usted para alcanzar la gracia del Señor. Repasemos 2 verdades que surgen cuando hablamos de la gracia del Señor. No hay merecimiento para la gracia. El hombre es impotente espiritualmente para alcanzar la gracia. Tercero, la justicia retributiva de Dios. Y siguiendo con la idea anterior, entonces vamos a volver a leer versos 6 y verso 7. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Bueno, no tengo tiempo esta mañana para que nosotros entremos en el texto, pero lo que sí quiero dejarles claro, mis hermanos, es que Dios no se arrepiente. El texto nos está comunicando una verdad con una figura, con unas palabras que nosotros podamos entender, pero el Señor no se arrepiente. Algunas personas que creen que Dios se arrepiente, que nosotros podemos hacer que Dios cambie de opinión. No, eso no es bíblico, mi hermano, y eso no es lo que el texto está diciendo, ¿de acuerdo? Pero ahí le dejo de tarea para que usted haga esa investigación. Ahora, noten que fue en ese contexto de maldad y de sentencia que Noé halló gracia. El Señor viene y va a dar un juicio, y en ese juicio le dice: pero con usted, muchacho, venga. Mas Noé halló gracia. Pregunta: el Señor da una sentencia para las personas de su tiempo. ¿Noé se merecía esa misma sentencia? ¿O no? ¿O por algún lado encontramos excepto Noé? No. Bueno, en esas condiciones fue que Noé recibió gracia. ¿Ya? El Dios del Antiguo Testamento, mis hermanos, es un Dios de gracia. Notemos el favor de Dios mostrado hacia un hombre, hacia usted, Noé, porque es con usted. ¿Por qué razón? Mi hermano, escuche lo que le voy a decir. Porque Dios quiere mostrar su favor. El Señor quiere mostrar su gracia. ¿Cómo es la vida en un mundo malo? Una de las características de aquella sociedad de Noé era su incredulidad al mensaje de Dios. Como no creían al mensaje de Dios, pues no creían a Dios mismo. Era un tiempo de absoluto olvido de Dios, eran tiempos de violencia. Mire lo que dice el verso 11 y verso 12. Dice: y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12: y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué merecía esta gente? ¿Qué merecían? Pues el juicio. Y Noé era parte de ese mundo. De no ser por la gracia del Señor, Noé muere en ese juicio. ¿Sí o no? Ahí tenemos a nuestro buen Noé. Después, no vamos a leer el texto porque no tenemos tiempo, pero si usted busca en 2 de Pedro 2, verso 4 y verso 5, usted va a encontrar que Noé va a ser un pregonero de justicia. O sea, la tarea de Noé no va a ser solo construir el arca, sino va a ser ¿qué?
evangelizar, digámoslo así, va a ser un predicador de su tiempo. Así que esa referencia nos va a situar a Noé como un evangelizador, como un predicador. Y venía y advertía a todos, pero ¿de qué les advertía? Del juicio que vendría. Y anunciaba junto con el juicio también salvación. ¿Qué significaba para ellos en su momento la salvación? ¿Corran a dónde? Al arca. Corran al arca. Esa arca que yo estoy construyendo los puede salvar. Bueno, si nosotros hiciéramos un estudio juicioso del asunto, resulta que el arca es figura de Cristo. Sí, segundo hoy viene, pero adelantadísimo. Pero Noé recibió gracia. Y Noé, por la fe, va a obedecer al Señor aun cuando no se veía, mi hermano, por pura gracia del Señor. ¿Sabe? El método del hombre es el de hacerse a la vista gorda con respecto a su maldad. Hasta donde le conviene, ¿no? Le tolera en otros, porque piensa que allí va a hallar compasión para él. Eso es lo que tenemos hoy. No, pues, peligrosamente en medio de la iglesia se nos metió una palabrita: tolerancia. Peligrosamente. La buena voluntad para tolerar y para dar rienda suelta al mal en la medida de lo posible se considera más bien una virtud. Ahora más bien se juzga y se censura algo moral. Eso moral es como dudoso. El intento de vivir con los principios del bien y del mal. ¿Qué merece el hombre por alejarse de la ley del Señor? Juicio, justicia. No se merece más. Pero el Señor castigará el pecado y castiga el pecado. Quienes quebranten la ley del Señor, ¿qué deben esperar? Juicio del Señor. Dios no sería fiel a sí mismo si no castiga el pecado. ¿Sí o no? Y a menos que uno sepa y a menos que uno sienta la verdad de este hecho, que los que hacen el mal no tienen ninguna esperanza de recibir de Dios, sino el juicio retributivo, mis hermanos, uno jamás podrá compartir la fe bíblica en una gracia divina. ¿Por qué para nosotros hoy es tan difícil hablar de un juez justo? Porque es un juez justo, juzgará el pecado. Porque es un juez justo, traerá una justa retribución. ¿Qué se merecía el mundo de Noé? ¿Qué se merece el mundo nuestro? El juicio del Señor. Juicio porque Dios hace un despliegue de su justicia. Repaso. Verdades que empiezan a brillar cuando nosotros hablamos de la gracia del Señor. 1. ¿No hay? Ay, mis hermanos. Yo estoy aquí haciendo mi mayor esfuerzo y ustedes me pagan de esta manera. Ok, no hay merecimiento. No hay merecimiento para la gracia del Señor. Segundo, el hombre es impotente espiritualmente. Tercero, la justicia retributiva de Dios. Cuarto, la libertad soberana de Dios. Miren, mis hermanos, el Dios de la Biblia no depende de sus criaturas para su bienestar. Algunos lo creen así, pero no lo es. Ya que nosotros hemos pecado, Dios no está obligado a mostrarnos ningún favor. Todo lo que podemos esperar, como ya dijimos, es justicia. ¿Y justicia para nosotros qué significa?
condenación. Si el Señor, nosotros pedimos justicia, dice el Señor, bueno, yo les voy a hacer justicia. Condenación segura. Dios no tiene por qué evitar que la justicia en realidad siga su curso. Dios no está obligado a perdonar. Si lo hace, es un acto que hace por pura gracia y libre voluntad. Nadie lo obliga. No, es que José se porta tan bien. Es tan buena gente José, que dice el Señor, no, pues toca salvarlo. No, lo que pasa es que José como tiene fe, y el Señor dice pues que si tienen fe, Él se acercará a ellos, los salvará. No, pues me tocó salvar a José porque tenía fe. No. Más bien el apóstol Pablo nos dice, no se trata del que corre ni del que quiere. No depende de querer o de esforzarse, sino que de quien Dios quiera tener compasión, misericordia. Y entonces nosotros descubrimos algo, mis hermanos, que la gracia es libre. Y la gracia es libre en el sentido de que se origina en sí misma y en el sentido que procede de aquel que está en libertad de no obrar con gracia. Si el Señor no hubiera querido obrar con gracia, ¿quién podría recriminarlo? Si el Señor hubiera querido guardar su gracia y no extenderla, nadie había podido decir nada. Se trata de una decisión que Dios no está obligado a tomar en ningún caso. Y entonces ahora nosotros podemos comenzar a comprender la perspectiva bíblica de la gracia. Es que no tiene que ver con nosotros, es que tiene que ver ¿con quién? Con el Señor. Y Noé lo va entendiendo, y el Señor se acerca y le dice, Noé, te voy a salvar, y va a salvar tu casa. El Señor entrará en un pacto con Noé. ¿Cómo? Por pura gracia. Es que Dios concede al hombre no solamente favores inmerecidos, sino también bendiciones que se habían perdido a causa del pecado. El hombre, mis hermanos, por naturaleza no tiene ningún derecho sobre las bendiciones de Dios, pero cuando Dios decide extender su gracia, la extiende ¿de qué manera? Miremos 6:9. Estas son las generaciones de Noé. El Señor extiende su gracia con Noé y entonces Noé puede ser llamado un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Verso 13 y verso 14. Entonces Dios dijo a Noé, o sea, el Señor se acerca a Noé y le dice, venga Noé, vamos a tener una charla los dos. Algo que no era tan natural para todo el mundo. El Señor le dijo, es con usted. Y se acerca el Señor a Noé y le dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Verso 14, hazte una arca de madera, de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera. Y viene el Señor y se acerca a Noé, extiende su gracia, tenemos el testimonio de Noé, le da una tarea a Noé, y Noé, capacitado por el Espíritu del Señor, verso 22, así lo hizo Noé. ¿Cómo lo hizo? Conforme a todo lo que Dios le había dado. Y el texto resalta, así lo hizo. 7:1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta, y ya hablamos de eso, porque Noé llegó a ser un hombre justo. Y el Señor le dice, voy a salvarlo a usted y voy a salvar a los de su casa. ¿Cuántos se salvaron al final? 8.
Génesis 9, 8 y 9. Y el Señor extiende su gracia y hace lo siguiente con Noé. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. El Señor extiende su gracia, da un testimonio sobre Noé, le da una tarea a Noé. Noé puede hacer esa tarea. Voy a salvar su casa, voy a salvarlo a usted, voy a entrar en pacto con usted. Y entra el Señor en pacto con Noé. ¿Y hasta dónde va eso? Hasta el día de hoy. Pero con Noé tiene que ver lo siguiente, verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ¿quién? Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Verso 26. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su. Y viene el Señor, lo salva, entra en pacto con él, entra en pacto con su casa, él puede hacer el arca, van a ser salvos, y le dice: voy a bendecir a tus hijos. Te lo mereces, Noé, después de haber hecho todo lo que has hecho, yo no podría reprimirte la bendición. ¿Sí? ¿Cómo es? Por pura gracia. Y el Señor decide bendecir a los hijos de Noé. ¿Cómo? Por pura gracia. Nosotros a veces, como padres, como que desviamos un poquito la mirada. Claro, le insistimos a nuestros hijos para, no sé, para su devocional, para su oración, para ir a la iglesia. Supongo que estamos haciendo la tarea de compartirles el evangelio todo el tiempo, para al final presentarle una tarea al Señor y decirle: Señor, mira, aquí te traigo mis hijos salvos. ¿Cómo es, Señor? Hice una buena tarea, ¿no? Gracias, Gloria. Gloria dice: no. Cuando nosotros le compartimos el evangelio a los muchachos, a nuestros hijos, debemos pedir que Señor, si tú no te apiadas de ese joven, si no, tú no te apiadas de ese hermoso muchacho. Solo unos entendieron. Tú tienes que extender tu gracia sobre Nico, porque si tú no salvas a Nico, yo no lo voy a salvar. Y se baja el padre de ese pedestal creyendo salvar a su hijo y le dice: Señor, solamente tu gracia puede salvar a estos muchachos. ¿Sí o no? Claro, hacemos nuestra tarea. Desde el principio siempre ha sido por gracia, mis hermanos. El Señor le dijo a Moisés: por cuanto has hallado gracia delante de mis ojos. El Señor se acerca a David y le dice: porque has hallado gracia. Y una historia más contemporánea de nosotros, de hace solo unos años. El Señor se acerca a María y le dice: porque has hallado gracia. ¿Cómo ha sido siempre? Muy sencillo, por gracia ha sido así. Nosotros como creyentes podemos contar con el Señor para juicio. Va a extender su justicia retributiva, pero también para recibir su gracia y salvación. Hemos creído como Noé en la promesa del juicio, pero también nosotros creemos que en Cristo podemos ser salvos. ¿Les parece una buena noticia? Una buena noticia, mis hermanos. Bueno, como dice Nico, ¿qué vimos el día de hoy? Cuando hablamos de la gracia del Señor, brillan unas verdades. ¿Cuál? Primera, no hay merecimiento. Segundo,
El hombre es impotente espiritualmente. Tercero, la justicia de Dios. Y cuarto, la libertad soberana del Señor. Hagamos unas aplicaciones para nosotros, sencillas, mientras los músicos se acomodan. Mis hermanos, la gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia nosotros los pecadores, a pesar de lo que nos merecíamos, a pesar de nuestra falta de mérito. A veces estas verdades humillan, ¿no? ¿Cómo así que la gracia hace que brille mi impotencia? ¿Cómo así que la gracia hace que brille que yo no tengo ningún mérito? Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad, mis hermanos, y que no tenía razón alguna para esperar otra cosa. Entonces ya nosotros hemos visto por qué es que el concepto de la gracia significa tan poco para muchas personas dentro de la iglesia. Porque muchas personas no creen en lo que estamos diciendo esta mañana. Las creencias acerca de Dios y acerca del hombre. Cuando al hombre se le habla de que Dios es un Dios soberano y que Él salva como Él quiere, el hombre rechina los dientes. El hombre frunce su ceño y dice, no es así. Cuando le decimos al hombre que usted es un impotente espiritual y que usted no puede creer, inmediatamente damos golpes contra la mesa y decimos, no es así, yo puedo creer, yo puedo tener fe. A ver, hágalo. Y entonces vamos descubriendo que somos salvos por... Y empieza a tener eso mucho sentido para nosotros. Y empezamos nosotros a entender, mis hermanos, que ante toda esta situación, yo necesito ir al Señor. Necesito su gracia para empezar a caminar y para llegar hasta el final. ¿Cómo vamos a llegar todos al final? Por su gracia. ¿Cómo camina hoy usted? Por su gracia. ¿Y alguna vez se ha descuidado usted como yo? Pensando que aquí puedo ir en este caminar y yo la piloteo. ¿Alguna vez usted se ha visto traicionado por usted mismo diciendo, no sé, algo sencillo, va a cambiar de casa, va a trastear de casa? Entonces tengo 1, 2 y 3 opciones. Señor, quédate ahí, no necesito de tu gracia para esto, yo puedo tomar una decisión en cuanto a esto. Y no consultamos con el Señor. Y no le decimos, Señor, ven, extiende tu gracia, dame sabiduría y dime cuál es la mejor decisión que yo debo tomar. No, yo para eso no necesito la gracia. ¿Habrá algún aspecto de nuestra vida que se salga de ello? Entonces, ¿por qué nosotros hemos actuado neciamente? Voy a cambiar de trabajo. No te preocupes, Señor, todo lo tengo bajo control. Pero usted ya le consultó al Señor, ya le preguntó al Señor. Bueno, y así podría llenarlos de ejemplos esta mañana. Espero, mis hermanos, que haya quedado un poquito claro que una vez que el hombre se convence de su estado, de su necesidad, como ha descrito el Evangelio, la Biblia, el Evangelio no puede menos que brillar, que infundir gran alegría y admiración en nosotros, porque nos cuenta la forma en que nuestro juez se ha transformado ahora en nuestro glorioso Salvador. Gracias al Señor que ha extendido su gracia y su favor sobre nosotros. Si el Señor no hubiera extendido su favor, ¿por dónde iría usted, hermano José?
Le da miedo confesarse, ¿cierto? Bien. ¿Por dónde iría Marlon? ¿Por el mismo camino de José? ¿Por dónde iríamos nosotros, Santi? ¿Por el mismo camino de José o peor, sí o no? Pues el Señor extendió su gracia. Mis hermanos, no pensemos en ello como algo trivial. No pensemos como que nosotros necesitamos su gracia para ciertos momentos, en otros no. La gracia y la salvación, ¿sabe qué? Son conceptos que van juntos como una causa y efecto. El apóstol Pablo dijo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y la gracia se ha manifestado a todos nosotros, ¿para qué? Para salvación. La gloria sea al Señor. Pablo y el Evangelio declara, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Lo recuerdan? En que siendo muy buena gente, en que siendo unos pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Ese evangelio que declara a todos los que escuchan el evangelio, ustedes lo saben, vengan a mí todos los que están y yo los haré descansar. Se dan cuenta que no es tan trivial el asunto. Cuando yo digo que necesito de la gracia del Señor, necesito ser consciente que para todo, que en cada detalle de mi vida yo necesito la gracia del Señor. No se trata de mi destreza, no se trata de mi habilidad. Ya les confesé mi pecado. Uno podría verse traicionado. Ay, yo tengo esas ideas claras. Y el Señor viene y le dice, vea que su mente no es tan clara. ¿Qué necesita? Gracias, papá. ¿Ya? Y viene el Señor y le dice, venga, Edgar, es que no se trata como usted asuma las verdades, ni que tan inteligentemente las puede desarrollar usted, es que usted necesita gracia. Porque usted es salvo por gracia, usted no es salvo por toda esa doctrina que tenga ahí en la mente. El Señor viene y le dice, venga, ¿se la aprendió? El Señor viene y le dice, venga, Edgar, entiende cómo es la situación. Es por gracia. Roguemos a Dios, mis hermanos, para que nuestra necedad sea vencida. Solo va a ser vencida por su gracia. Así es como va la vida, mi hermano. Y si nos humilla, como dijo un escritor, bendita humillación. Hoy nuestra oración puede ser, ayuda a nuestra fe. Nuestra fe es esa caña rota. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, hoy haciendo una evaluación tranquila de Noé, creo que yo me parezco mucho a Noé. No hallo mérito alguno en mí. Más bien soy impotente espiritual. Soy un necio. Y cuando te veo a ti, Señor, según el testimonio que tengo de tu palabra, tengo y me encuentro con un Dios justo que extiende su justicia, y ante ello, Señor, pues yo no puedo salir bien librado. Sin embargo, también veo en ti a un bondadoso Salvador, a un bondadoso Señor, que ha empezado una buena obra en mí y que según la promesa que tengo de tu palabra, esa obra tú la perfeccionarás y la llevarás hasta el final. Gracias por haberme llamado por mi nombre. Tu gracia
hoy entiendo que ha sido extendida sobre toda mi vida. Ayúdame a vivir consecuentemente a ello. Ayúdanos a todos como iglesia, Señor, a caminar en la verdad de esta gracia, a caminar en la verdad de tu palabra. Ayúdanos y capacítanos, Señor, para hablar de la gracia, para hablar del Evangelio correctamente, como debemos hablar. Ayuda nuestra fe, ayuda nuestra incredulidad, Señor. Guárdanos de la necedad de nuestro corazón, de la cual somos presas todo el tiempo. Rogamos entonces por tu favor y rogamos por tu gracia divina, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios de gracia.